muy bien el día de hoy. Bueno, mi nombre es Carolina Orozco Santa Fe. Soy docente de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. A nivel profesional quiero contarles que soy contadora pública. Adicionalmente soy magíster en Administración con énfasis en finanzas. Mi experiencia profesional ha estado ligada al sector comercial y al sector de servicios. Antes de comenzar, quiero hacer una invitación muy respetuosa a que intenten participar activamente de los encuentros sincrónicos, que aprovechen al máximo los mismos y que al final, porque al final, pues podrán ver los magníficos resultados de trabajar sincronizados. Quiero recordarles pues que la metodología virtual permite que los estudiantes cuenten con la posibilidad de visualizar los encuentros sincrónicos mediante grabación. De eso se trata precisamente la flexibilidad y pues las bondades que esta metodología tiene. Pero este sistema funciona bien si ustedes como estudiantes, en el caso tal de que no puedan participar en los encuentros sincrónicos, se comprometan consigo mismos a ver la grabación o las grabaciones de forma oportuna y así pues puedan formular con mucha anticipación sus preguntas e inquietudes y de esta manera pues evitaremos acumular las observaciones de todas las grabaciones. Espero pues que durante el desarrollo del presente módulo generemos un espacio de aprendizaje y retroalimentación para que al cerrar este proceso pues se cuente con conocimientos muy claros sobre la importancia de la figura de la revisoría fiscal. El problema de conocimiento que en este módulo vamos a tratar es cuál debe ser el papel que el revisor fiscal debe tener en las organizaciones hoy y cómo debe prepararse para un mundo tan cambiante. Y cuando hablamos de cuál es el papel o el rol, pues nos debemos fundamentar desde el ser y el saber. Como les conté pues en el video de bienvenida, el objetivo general de este módulo es proporcionarle bases sólidas sobre los fundamentos teóricos y regulativos en el campo de la revisoría fiscal que les permitan identificar en forma clara y expedita las normas y procedimientos a aplicar en la evaluación y dictamen de la entidad que se examinará y propender por la formación integral de cada uno de ustedes con el propósito pues de entregar a la sociedad pues profesionales bastante idóneos, éticos y responsables frente a esta función social que se asume cuando estamos hablando del rol de la revisoría fiscal. Antes de que comencemos, los quiero invitar para que participen de forma muy activa este jueves de 6:30 a 8 de la noche en una conferencia virtual que tendremos sobre facturación electrónica para que por favor participen activamente. Recuerden que cuando ingresan a la plataforma educativa, en el panel de eventos académicos, esta actividad se encuentra con el enlace correspondiente para que ustedes participen. Esto es un proceso bastante importante porque a partir del mes de noviembre del presente año, quienes son grandes contribuyentes y quienes se acogieron de forma voluntaria a generar su factura de forma electrónica, pues harán la validación frente a la DEA. Entonces es bastante importante que ustedes participen. Va a ser orientada a esta capacitación o conferencia por una funcionaria de la DEA puntualmente. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del contenido temático. Me quiero disculpar con ustedes, tengo un poquito de tos, entonces me disculparán. Muy bien, entonces durante este módulo vamos a trabajar la historia del control, sus teorías y la vertiente. Vamos a hablar del marco regulativo de la revisoría fiscal, de la fundamentación teórica y conceptual. Vamos a hablar acerca de cuáles son los riesgos que se asocian al desarrollo de la revisoría fiscal y vamos a hablar de la planeación y programación cuando usted va a desarrollar la revisoría y cuáles van a ser los papeles de trabajo que vamos a elaborar y que van a quedar como documento o evidencia del proceso de desarrollo. Pero antes de iniciar, pues vamos a hacer una pequeña revisión de la guía de actividades. Entonces recuerde que vamos a tener las siguientes fechas para sesión sincrónica. Vamos a estar el 7, 8, 22 y 29 de octubre y el 5 y el 12 de noviembre. Hoy estamos iniciando con nuestra primera sesión sincrónica. Durante esta semana, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de los aspectos conceptuales, funciones y aspectos contractuales de la revisoría fiscal. ¿Por qué vamos a dar lectura a la ley 1314? Porque en la ley 1314
Se establece que Colombia va a hacer el proceso de aplicación de normas de aseguramiento de la información. Esto será muy importante para el desarrollo de la figura de la revisoría fiscal. Por ende, ustedes para el día 12 de octubre tendrán un control de lectura dispuesto en plataforma. Vamos a dar lectura al decreto donde se establece cuáles son los elementos del aseguramiento de la información y para ello ustedes van a dar lectura y van a construir un mapa mental. Entonces, durante esta presente semana vamos a trabajar todo el tema de aspectos normativos y regulativos. Luego, para la siguiente sesión, vamos a hablar acerca de los elementos correspondientes a la perspectiva ética que debe tener el contador público amparado desde la Ley 43 del 90, súper importante que ustedes, por favor, tengan acceso a ella. Y segundo, frente al Código de Ética Internacional promulgado por el IFAC. ¿Por qué? Porque allí se sustenta todo el proceso y desarrollo de una correcta revisión. Vamos a hablar de los elementos concernientes al proceso de aseguramiento de información y vamos a dar lectura al decreto 957 del presente año. ¿Alguno de ustedes sabe este decreto de qué trata? Súper importante que quienes se encuentran conectados el día de hoy traten de participar. Claro que sí, el decreto 957. Para el control de lectura, sí, se va a habilitar un cuestionario en la plataforma para que ustedes lo diligencien. ¿Qué deberán entregar esta semana? Nuevamente, devolvamos un segundito. Esta semana deberán desarrollar el control de lectura de la ley 1314 y luego deberán entregar su mapa mental frente a la lectura que desarrollen del decreto 302. Muy bien, estábamos hablando si conocían el decreto 957, si le han dado lectura, y si no les han dado lectura, bueno, en esta asignatura la vamos a tener también como control de lectura, súper importante que ustedes den y chequen este decreto porque establece la nueva forma sobre la cual Colombia establece el tamaño de las empresas. Y esto dependerá, correcto Ricardo, en la clasificación del tamaño empresarial y eso depende para comprender cuál va a ser el marco técnico que van a aplicar referente a las normas internacionales de información financiera. Entonces es súper importante porque ustedes como revisores fiscales deben tener claridad sobre qué tipo de ente, cuál es el marco normativo que aplica. Entonces vamos a dar también lectura a este decreto. Entonces vamos a trabajar muchísimo con la ley 43, decreto 302, vamos a hablar del decreto 957, vamos a hablar acerca, vamos a revisar una presentación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, donde se hace la revisión de los marcos normativos. Vamos también a dar lectura al pronunciamiento número 7 del Consejo Técnico. Y en las últimas semanas nos vamos a dedicar a revisar cuáles son los elementos en el proceso de planeación para el desarrollo de una revisoría, cómo se ejecuta. Vamos a estar revisando los papeles de trabajo y vamos a generar un ejercicio práctico para el desarrollo de la revisoría fiscal. No sé si hasta el momento ustedes tengan alguna duda o inquietud que deseen que resolvamos referente a la guía de actividades. Bueno, si no tienen dudas ni inquietudes frente a la guía, les recomiendo que por favor vayan, si no la han revisado, la revisen y cualquier duda pues me van contando en el proceso. Muy bien. Vamos a desarrollar unos previos antes de iniciar. Entonces, primero, ¿cuántos de ustedes tienen generado su usuario en la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para revisar lo referente a las normas internacionales de información financiera y para revisar lo referente a normas internacionales de auditoría, código de ética internacional,
control de calidad. ¿Cuántos de ustedes, por favor, confírmenme, tienen creado su usuario? Muy bien, entonces vamos a aprovechar en este instante para que todos, por favor, desarrollen la creación del usuario. Permítanme, les voy a mostrar la ruta. Entonces, todos van a ingresar, por favor, a esta página que estoy dejando aquí en el chat. Y ya les voy a guiar para que, por favor, creen su usuario. Listo, por favor, todos confírmenme que ya se encuentran en la página. Por favor, los otros compañeros, confírmenme que ya se encuentran en la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Mónica ya confirmó, Luz Marjoni ya, Ricardo ya. Los otros compañeros, por favor, confirmen. Vamos a darle un momentico más al resto del grupo para que continuemos. Mónica Alejandra, ¿ya desarrollaste el proceso? Víctor, ya se encuentran en la página del Consejo Técnico, por favor. Perfecto. Entonces, aquí en la página, ustedes ven la pestaña de normatividad. Van a seleccionar estándares internacionales. Una vez usted ha ingresado, lo único que debe decir es acepto los términos y condiciones. Le dice selecciona el campo y nuevamente da clic en aceptar términos y registrarme. Va a diligenciar su correo, su nombre, su dirección, la ciudad de residencia, va a poner un número de teléfono, va a autorizar para que le envíen información por parte del ministerio, si desea. Y por último, pues va a dejar los caracteres que le aparezcan allí. Una vez termine de diligenciar estos campos, va a decir registrarme. Por favor, cuando terminen, me confirman.
Chicos, ¿ya terminaron el proceso de inscripción? ¿Los compañeros? Ah, perfecto, Emperatriz. Maravilloso que ya estuvieses registrada. Entonces vamos a utilizar ya ese correo que tenías allí dispuesto. Bueno, entonces recuerden la ruta. Para que no se los olvide, súper importante que ustedes accedan, que estén consultando esta página. ¿Por qué? Porque aquí se están haciendo discusiones públicas referente a las propuestas de mejora para normas internacionales de información financiera, cuando se discuta temas referente a normas de aseguramiento de la información. Aquí también está dispuesta en plataforma. Recuerden que en este momento nos encontramos en revisión del Código de Comercio y en el Código de Comercio existen varios artículos que norman la figura de la revisoría fiscal. Entonces aquí en el Consejo Técnico tienen la propuesta que ellos enviaron referente al proceso de modificación de cada uno de esos artículos, lo vamos a ver más tarde, para que ustedes estén siempre revisando esta página. Muy bien, entonces recuerden que ustedes van a ingresar a www.ctcp.gov.co, van a pararse en la pestaña de normatividad, estándares internacionales. Una vez usted esté allí y ya esté registrado, va a dar clic en ya estoy registrado. Cuando estamos hablando de IFRS, estamos hablando de normas internacionales de información financiera. Y entonces aquí usted va a encontrar la norma de NIF plenas y la NIF para pymes. Cuando usted esté frente a IFAC, vamos a estar hablando de normas internacionales de auditoría. Entonces vamos a dar clic, por favor, acá en IFAC. ¿Van todos allí, porfa? Entonces aquí ustedes van a diligenciar el correo que tienen registrado. Y van a decirle ingresar. Y esta es la plataforma que va a cargar. Confírmeme, por favor, que todos están allí. Muy bien. Entonces, están las pestañas de año a año. Ustedes para este caso van a trabajar con el año 2013, que es donde aparece actualización de algunas normas. Entonces vamos a trabajar con año 2013. Les voy a mostrar acá. Entonces, van a encontrar las normas internacionales de auditoría, normas internacionales de aseguramiento de la información que debemos tener en cuenta para los encargos de la revisión de estados financieros, que son las famosos ISAE. Y aquí, en las normas internacionales, vamos a encontrar también la norma internacional de control de calidad. También vamos a encontrar acá el código de ética. El código de ética lo van a encontrar en el año 2014, en la parte de abajo, para que lo tengan presente. Listo. Nosotros vamos a estar trabajando con estos documentos, chicos, por ende es muy importante que ustedes estén muy pendientes de consultar en esta plataforma. ¿Correcto? Este es uno de los previos. Recuerde que cada vez que haya finalizado su consulta, pues le debe dar salir para que no tenga inconvenientes. Muy bien, entonces ya tenemos listo nuestro usuario en la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para que lo consulten. Dos, ¿cuál es mi recomendación para ustedes en esta asignatura? Mi recomendación para ustedes es que construyan una matriz legal referente a los requisitos que debe tener en cuenta un revisor fiscal en el desarrollo de su ejercicio. Para ello les propongo que construyan cada uno de ustedes
un documentico en Excel donde van a tener la jerarquía de la norma. Cuando hablamos de jerarquía de la norma estamos hablando si es una ley, si es un decreto, si es un concepto, si es, si es de pronto una resolución o si es un pronunciamiento desarrollado por alguno de los órganos, como es el caso del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El número, pues, que digan qué número es de la norma ya establecida, si es el número del concepto, el número de la ley, el año, cuál fue el año de la emisión de este documento, el título, o sea, que está, cómo se llama, o por qué es así. Por ejemplo, si estamos frente a la ley 43, entonces la jerarquía de la norma sería ley número 43, ¿de qué año? Del 90. El título, pues es la ley por la cual se reglamenta la contaduría pública. Artículos que aplican, entonces aquí, ¿cuáles son los artículos que van a hacerle mención, en este caso puntual, sobre la figura de la revisoría fiscal? ¿Y cuál es una pequeña descripción de lo que habla esta norma o estos artículos? ¿Por qué es importante? Porque esto le ayudará a tener en un solo sitio toda la información desarrollada. Aquí vamos a hablar de muchos aspectos normativos, porque la figura de la revisoría fiscal nace muy apegada a la ley y se deben cumplir muchos de estos elementos. Entonces, mi invitación es para que usted, desde este momento, cuente con esta matriz que la va a seguir alimentando de aquí en adelante o cuando sea un revisor fiscal. ¿Correcto? ¿Alguno de ustedes ha trabajado de cerca con alguien que desarrolle la figura de la revisoría fiscal? Maravilloso, Ricardo. Entonces, Ricardo nos podrá colaborar con elementos adicionales, lo que quieras participar está muy bien, que quieras complementar. Mónica también, maravilloso. Entonces, la idea es que ustedes, pues, los que han tenido acercamiento o conocen la figura, pues nos apoyen en el desarrollo de este módulo para que sea interesante también el proceso de participación de ustedes, ¿correcto? Entonces, invitación para ustedes, construir esta matriz legal. Entonces vamos a hablar, primero, antes de remitirnos a la figura de la revisoría fiscal, es supremamente importante que hablemos acerca de cómo nace el proceso o la historia del control, cuáles son las teorías que existen y cuáles son las vertientes del control. Muy bien. Entonces, pues la historia del control está asociada a los modelos de producción que han estado presentes en la historia de la humanidad, así como la propiedad y la existencia, pues, de este concepto. Cuando hablamos del control, pues tenemos que remitirnos al primitivismo, al esclavismo, al feudalismo y a la revolución industrial. El primitivismo era un modelo de producción de tipo colectivo, la propiedad era comunitaria y por ende no existía como tal el concepto de control. Mientras cuando hablamos de modelos de producción de tipo privado, como lo fue el esclavismo, el feudalismo y la revolución industrial, pues estamos hablando acerca de que la propiedad en ese momento era una propiedad privada. Es allí cuando en la necesidad de controlar nace el concepto mismo del control. Por ende, pues el control para las organizaciones nace cuando en nuestra sociedad se establece el concepto de la propiedad privada, siendo la propiedad privada el poder que yo como persona tengo sobre una cosa y la necesidad que tengo de fiscalización sobre ello, o sea, de revisión, qué está pasando, cómo se está desarrollando el proceso, si lo están elaborando de forma adecuada o no. Entonces, también de acuerdo al modelo productivo, pues ha sido la evolución de este concepto, dado pues que se comienza en la medida en la cual se evoluciona también en el entorno en el que se desarrolla, es decir, de acuerdo a la evolución de las organizaciones. Cuando hablamos de la definición de la palabra control, pues esta viene de un término francés y significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al dominio, al mando y a la preponderancia o a la regulación sobre un sistema. Es decir, cómo yo domino el sistema, cómo domino yo la organización y cómo puedo verificar que se haya desarrollado lo que se propuso con ella.
Existen diferentes teorías de control. La teoría de la administración científica, la teoría de la administración clásica, la teoría de las relaciones humanas, la teoría de la burocracia, la teoría de la contingencia, la teoría de los recursos, la teoría de las capacidades y dinámicas. En estas teorías, pues podemos inferir que existe una relación entre administradores y propietarios que se estrechan pues por el surgimiento de intereses comunes. Unos y otros, en diferente magnitud, tienen participación en los resultados empresariales. De este estrechamiento de relaciones surge pues la necesidad del desarrollo de una estructura de control, una evaluación de carácter externo que garantice obviamente la independencia frente a los procesos de trabajo, fortaleciendo el fortalecimiento pues de la tradicional pues auditoría enfocada puntualmente a temas financieros. Y entonces pues ahí es donde aparece también, que lo vamos a ver, auditorías de tipo administrativa, de tipo operacional, financieras, pero la figura de la revisoría fiscal trabaja puntualmente con una teoría de auditoría integral, porque nos interesa validar todas las operaciones y todos los elementos de la organización. Cuando hablamos de las vertientes del control, nos tenemos que remitir a dos puntualmente. Hablamos de la vertiente latina. Esta, o su origen, está adherido a las estructuras del Estado. ¿Qué cuida? ¿Cuál es el objeto aquí? El patrimonio público, los bienes públicos. ¿Cuáles son las funciones establecidas en este modelo de control? Las técnicas de examen, la investigación, el reconocimiento, especialmente la capacidad certificante, consecuencia de actividades pues, que controlan, determinan la institucionalización de la confianza en el aparato jurídico pues, estatal. Vamos a ver más adelante, como menciona Emperatriz, cuáles son las entidades que ejercen los procesos de control. Aquí hablamos de un control de tipo fiscalizador, porque me interesa validar cómo se encuentra el aparato jurídico estatal. El enfoque. El enfoque se estructura desde los interventores en la actividad privada, permitiendo alcanzar un doble propósito. Uno, la protección del ingreso público y la práctica de la justicia social, según pues se debe actuar en la defensa de los más vulnerables. Aquí, la acción del control trasciende en el marco de la estructura pues, estatal, abarcando acciones de vigilancia en la actividad privada, desarrollando una reglamentación que llegó incluso a permear procesos de distribución y producción de bienes y servicios para establecerle garantías a los consumidores frente a las organizaciones empresariales. Aquí el Estado hace un proceso de intervención directa en la actividad privada. ¿Por qué? Porque también el Estado pues llega a ser más o menos un empresario. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba era desarrollar un proceso de regulación adecuado en cuanto a la relación de oferta y demanda. Podemos entonces, por ende, decir que el enfoque latino sintetiza en una actividad de control de amplia cobertura. Además, lo que pretende es proteger los intereses estatales, pero también los intereses de los propietarios del capital. ¿Cuál es el objetivo aquí? El objetivo es el interés público. Objetivos específicos: garantizar la veracidad de los informes presentados referente a información financiera, proteger los intereses obviamente del Estado, de los propietarios, de la comunidad. Aquí hablamos de la vigilancia y el castigo si usted no hace el cumplimiento o no desarrolla el cumplimiento de lo que se estableció en lo normativo. Ahora bien, la vertiente anglosajona se divide en dos modelos, en el modelo clásico y en el modelo neoclásico.
¿Qué nos interesa o cuál es el origen en este modelo? Aquí lo que se pretende cubrir son los intereses de las organizaciones privadas. En el modelo clásico, el objeto a cuidar está dado en la relación con el capital, el trabajo y la administración. Aquí, en este modelo clásico, no se reconoce la intervención del Estado en la actividad privada. Aquí lo que debe enfocarse pues el Estado es solamente en el mantenimiento de la democracia, ¿mediante qué? Mediante la administración del sistema electoral, el cuidado de la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Por el contrario, el modelo neoclásico, ¿qué busca o cuál es el objeto que cuida? Primero, pues defender los intereses, obviamente, de los propietarios del capital frente a sus administradores y de los beneficiarios de la acumulación del capital frente al trabajo. Está dirigida puntualmente a la detección de fraudes. Por ello, la forma o su origen es basándose en una evaluación del interés privado. Aquí las funciones son revisiones o asesorías para ajustar los actos de los administradores en el logro del objetivo organizacional. Entonces, como los propietarios del capital tienen sus recursos en manos de un tercero que se ha denominado el administrador, que interesa verificar que efectivamente estos sí están cumpliendo los objetivos que se trataron en pro de la organización, o sea, que lo que se estableció sí se cumpla. Aquí hablamos en estos dos modelos hablamos de un control de tipo administrativo y un control de tipo operacional. Aquí lo que se busca es que exista libertad de empresa y que la intervención del Estado no sea tan fuerte, o sea, más bien una intervención mínima. Aquí, ¿qué se busca? Se busca o el enfoque que se tiene puntualmente es detectar los fraudes mediante el examen de cifras de la información para establecer el grado de razonabilidad y qué tan confiables son las mismas. Pero también en este modelo, puntualmente en el modelo neoclásico, se establece que el aspecto financiero es insuficiente para garantizar los objetivos de la gestión organizacional y por ello lo que se desarrolla es una serie de nuevas especialidades en pro de revisar el control de la organización en general de forma completa. Entonces aquí se debe hacer una supervisión, el control de la calidad, revisar si existe el control interno, revisar que el comportamiento financiero sea correcto. Entonces estamos hablando de un optimizador de gestión. Ahora pues nos vamos a localizar en Colombia. Entonces, ¿cómo opera ese proceso de control en Colombia? En Colombia la estructura latina del control fiscal fue transferida por España en el tiempo de la colonia y fue ratificado en el nacimiento de la era republicana, pues cuando Simón Bolívar, apenas concluido el proceso de independencia, instaló el primer gobierno republicano y declaran a partir de allí las normas contables y de control fiscal que se aplicaron durante pues este tiempo. Posteriormente, pues el gobierno trasladó la responsabilidad del control fiscal de una rama a otra rama del poder público. Es así como en el año de 1991, con la Constitución Política, se crea el cargo del Contador General de la Nación y por consiguiente la Contaduría General de la Nación, creada puntualmente para determinar las políticas, principios y normas sobre la contabilidad que se debe regir en el país para todo el sector público, que también hace pues llevar la contabilidad general de la nación.
y dejó a la Contraloría solo como un organismo de control. Este organismo de control, de acuerdo al artículo 267, establece que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Dicho control pues será ejercido de forma posterior y de manera selectiva, pues conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca puntualmente la ley. La vigilancia de gestión fiscal del Estado, pues adicionalmente incluye el ejercicio de un control financiero de gestión de resultados fundado en la eficiencia, la economía y la calidad y también pues para valorar el tema de los costos fiscales. Bueno, aquí Diego me hace una pregunta. Pues realmente es más, la figura de la revisoría fiscal que lo vamos a ver más adelante tiene una injerencia directa con los temas de corrupción. ¿Qué busca el Estado? Pues el Estado, digamos que tiene un aparataje bastante interesante para el manejo del control. Eh, no sé si ustedes saben que se trabaja todo el tema de control interno a través del MESI, se trabaja con el modelo COSO, o sea, hay un desarrollo bastante amplio allí. Lo que pasa es que, lastimosamente, es más un tema cultural que hace que tengamos graves problemas de corrupción, pero depende de cada uno como profesionales en las diferentes áreas y puntualmente para nosotros los contadores públicos, apoyar en el proceso de parar elementos de corrupción y más adelante veremos casos en los cuales los contadores, a través de la figura de la revisoría fiscal, se han visto involucrados en actos no adecuados. Aún así, todo el proceso de control es un control posterior, lo que implica que cuando ya se hayan evidencias o hechos, pues estos ya han ocurrido y el problema es que no se puede prevenir de forma anticipada. Entonces, lo que nosotros esperamos con ustedes es que en su actuar profesional ustedes nos ayuden a frenar un poco el tema de la corrupción, que es un problema latente en nuestro país. Bueno, supremamente importante entonces que a ti, Diego, muchas gracias por tu participación. Súper importante que ustedes tengan presente que debemos trabajar con la ley 43 del 90, pues porque allí se reglamenta la profesión del contador público. Importante que también ustedes conozcan que mediante la ley 87 de 1993 se establecen las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. Con la ley 42 de 1993 se establecen los sistemas de control fiscal financiero. Mira, Diego, que desde hace bastantes años pues se viene trabajando en este tema, en el desarrollo de todo este aparataje de control y regulación. Muy bien, entonces el control en Colombia, de acuerdo a las dos vertientes de control que vimos, pues está ligado al proceso de la estructura latina o a la vertiente latina. ¿Por qué? Porque se establece la normatividad, ¿cierto? Una normatividad que está dirigida a entidades de control, ¿cierto? Las entidades de control para el Estado van a ser la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación. Pero para el sector privado nace la figura de la revisoría fiscal, que es lo que nos atañe en este módulo. Entonces vamos a darle eh, todo el impacto, todo el análisis referente a qué tiene que conocer un revisor fiscal. Por eso es que les mencionaba que es supremamente importante que ustedes alimenten su matriz de requisitos legales para el desarrollo de la revisoría fiscal, porque son bastantes elementos que deben tener presente. Vamos a hablar entonces acerca de qué es la
Entonces, la revisoría fiscal pues está fundamentada en las normas legales existentes. ¿Qué es? La revisoría es una institución y es de tipo legal, es de carácter profesional porque es desarrollado por un contador público y ojo, solo un contador público lo puede llevar a cabo. ¿A qué nos debemos, en qué nos debemos soportar? Nos debemos soportar en las normas propias que se establece para tal fin y nosotros vamos a dar fe pública de las actuaciones que desarrollan estas organizaciones que son objeto de la fiscalización. Aquí estamos desarrollando un proceso de fiscalización. ¿Qué se pretende con la revisoría? Se pretende que con la revisoría nosotros podamos contribuir con la confianza pública. Sí, Diego, este rol solo existe en Colombia como tal. ¿Por qué? Porque está establecido por la ley. Realmente en el mundo la figura de la revisoría fiscal no existe, está anidada a procesos de auditoría. Pero Colombia tiene la oportunidad que el revisor haga y marque una diferencia bastante importante para las organizaciones. ¿Listo? Y no solo desde el punto de vista que ya lo vamos a ver más adelante, quienes están obligados a tener revisor fiscal, sino también desde el apoyo que se puede brindar para que las organizaciones trabajen de forma adecuada. ¿Listo? Entonces, nosotros contribuimos a través de este rol en la confianza pública. La revisoría se fundamenta puntualmente en el interés público y en la necesidad de que las acciones pues brinden seguridad a quienes interactúan con los entes económicos y en especial en lo concerniente con el cumplimiento pues de las disposiciones vigentes, la integridad, confiabilidad y pertinencia de la información pues que se suministra. Sí, es bastante positivo, Diego. Ser revisores fiscales, digamos que es una de las figuras más lindas que tiene el ejercicio de la contaduría pública. Recordemos que la contaduría pública tiene diferentes campos de acción y este es uno de ellos y es uno de los que merece toda nuestra atención y revisión. Es un ejercicio bastante hermoso. Entonces, pues el revisor fiscal tiene obviamente la obligación de rendir cuentas ante las autoridades pertinentes y ante la Asamblea, Junta General, Junta de Socios o máximo órgano administrador, porque ellos pues son de lejos supervisores, son digamos que sujetos pasivos de la vigilancia, nosotros somos sujetos activos cuando desarrollamos la figura de la revisoría fiscal. ¿Cómo también podemos definir la revisoría fiscal? La revisoría fiscal la podemos definir como una interventoría integral. Es de carácter general. Nosotros estamos, obviamente, sujetos a toda la normatividad, a la ley. Y pues examina o se examina a partir del ejercicio de la revisoría fiscal al ente económico, con sus operaciones, decisiones y contratos. ¿Qué vamos a emitir nosotros allí? Informes donde a través de nuestro juicio profesional vamos a establecer qué ha sucedido y para ello y para emitir este juicio profesional, pues tenemos que basarnos en evidencias y en hallazgos encontrados. Entonces debemos trabajar con elementos de auditoría, técnicas de muestreo. Recuérdenme, por favor, chicos, todos ustedes ya vieron estadística. Muy bien, entonces ustedes tienen fresquitas las técnicas de muestreo. Perfecto, porque entonces para el desarrollo de la revisoría pues tendremos que utilizarlo en la fase ¿de quién? De desarrollo de una revisoría fiscal. Bueno, entonces la oportunidad como para que chequeemos en lo que vimos para que lo podamos incorporar en este módulo. ¿Listo? Aquí vamos a tomar varios elementos de lo que ya hemos visto. ¿Ok? Porque recuerden que cuando usted desarrolla
Este ejercicio pues tiene que confluir varios elementos desde el punto de vista del tema estadístico, para hablar de elementos de muestreo, debe tener unos fuertes cimientos en cuanto a las normas o el marco técnico de información financiera y contable. Y en la medida pues vamos a estar investigando y aprendiendo. Lo que yo deseo es que de parte de ustedes exista un alto compromiso en leer, porque el revisor fiscal debe estar al día frente a toda la normatividad. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la naturaleza de la revisoría. La revisoría, entonces, pues miren, se encuentra concebida para dar seguridad a los distintos agentes que intervienen en la organización. En aspectos como, pues miren, aspectos como la subordinación de los administradores, las normas legales, normas estatutarias, la protección y la conservación de los activos, la, la fidelidad, perdón, de la información y qué tan fidedigna sea esta. Y pues en general el correcto desempeño de las operaciones pues desarrolladas por la organización en cumplimiento con el objeto social. Es función esencial del revisor fiscal cuando desarrolla este rol, pues velar por el cumplimiento de las leyes y acuerdos entre particulares y dar fe pública, lo cual significa que con el dictamen que ustedes van a emitir, se presume que el acto se ajusta a la realidad y a los requisitos legales, estatutarios, técnicos y provisionales. Miren, las funciones y atribuciones del revisor fiscal cuando se ejercen debidamente, sin ningún problema de corrupción ni demás, protegen a terceros que encuentran en el patrimonio del ente la prenda general de sus créditos, brindando confianza sobre el manejo de los recursos, la inversión y en general, pues el correcto desenvolvimiento de las organizaciones o entes económicos. Por eso es necesario, pues chicos, mencionarles que el revisor fiscal tiene una responsabilidad social bastante fuerte y le corresponde pronunciarse respecto de las actividades que en materia social y cuidado ambiental hayan sido adelantadas por la entidad objeto de vigilancia. Y en general, cuando se desarrollen actos que no sean acordes, pues se deberán informar. Entonces, pues en este orden de ideas, y pues dada la naturaleza de la revisoría fiscal, esta está en pro de la protección del interés público. El revisor fiscal, pues obviamente, se debe apoyar en sus conocimientos, en experiencia profesional, y es súper importante, que lo veremos más adelante, la definición de la metodología de trabajo que se va a aplicar de acuerdo con la naturaleza y especificidad del ente de control, del ente al cual se va a entrar a controlar, a revisar puntualmente. Recuerden que aquí se desarrolla un proceso de fiscalización y pues va a ser ese proceso de fiscalización, va a estar pues ligado a lo establecido de acuerdo a las exigencias de la institución. Puntualmente, en el artículo 37 de la Ley 43 del 90, por favor inclúyalo en su matriz legal, se considera que los contadores públicos van a desarrollar funciones de vigilancia y control, que es el caso de la revisoría fiscal, y pues se deberá determinar cuáles son los métodos y procedimientos apropiados para la realización del trabajo. Sí, emperatriz, de la Ley 43 del 90. Artículo 37. Allí se establece que el contador público debe considerar y estudiar al usuario de sus servicios. O sea, que lo primero que usted va a hacer cuando vaya a desarrollar la figura de la revisoría fiscal, chicos,
es conocer la organización de forma integral. Usted no puede conocerla fraccionada, no puede olvidar estudiar a qué se dedica, cuál es su objeto social, qué marcos normativos le aplican, en qué sector de la economía se encuentra. O sea, debe existir un conocimiento integral para que usted pueda comprender circunstancias particulares y pueda establecer técnicas y métodos adecuados para el tipo de ente económico que usted va a estar acompañando. ¿Sí? Entonces, todo parte. Ah, sí, Ricardo, ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las funciones, inhabilidades, incompatibilidades. Nos vamos a remitir al Código de Comercio, artículos 207, 208 y demás. Ya los vamos a ver. Claro que sí, para que aquí ya van alimentándola de una vez con la información que Ricardo nos ha entregado. Bueno, hablemos un poco acerca de los principios de la revisoría fiscal. Entonces, recuerden, cuando hablamos de la revisoría fiscal, estamos hablando del control de fiscalización. Entonces, vamos a hablar del principio de permanencia, integralidad, oportunidad, función preventiva, independencia, oportunidad y objetividad. Cuando hablamos de permanencia, chicos, hablamos que la revisoría como órgano de fiscalización debe desarrollarse, o esta labor se debe desarrollar de forma continua. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos desarrollar una vigilancia constante sobre pues, las operaciones que se desarrollan al interior de la organización en cada una de sus fases, desde que nace hasta que termina. Por eso, cuando hablamos de permanencia, necesitamos identificar la inspección, la vigilancia y la constatación de que todo el proceso para desarrollar las actividades se ha hecho de una forma adecuada. Cuando hablamos, chicos, de el principio de la integralidad, se está contemplando al ente económico como un todo. Cuando hablamos de un ente económico con todo, tenemos que tener en cuenta sus bienes, sus recursos, sus operaciones, sus resultados. Aquí cuando hablamos de integralidad debemos reconocer la naturaleza de la organización, cómo esta se interrelaciona con el entorno. Hay que considerar cada uno de los elementos, sean culturales, económicos, jurídicos, políticos, que están incorporados en la forma en la cual se interrelaciona la sociedad o la organización objeto de revisión. La oportunidad, esto es súper importante, porque la revisoría fiscal, chicos, no puede ser posterior, porque perdería su razón de ser, usted está en el momento. Entonces aquí la oportunidad pues se concibe como una labor eficiente en términos de conveniencia, de inspección y vigilancia, porque usted está allí, partícipe, desarrollando la actividad. Entonces usted tiene una injerencia directa en el cómo se está desarrollando las transacciones o los procesos al interior de esa organización. Usted está fiscalizando, está revisando en tiempo real. Por ende, pues dentro de los principios también está esto que sea una función preventiva. Porque lo que debe buscar, o lo que se debe buscar cuando uno desarrolla la revisoría fiscal, pues es evitar daños, mitigar riesgos. ¿Por qué? Porque usted debe hacer informes oportunos. Informes oportunos que permitan alertar a la organización frente a lo que está sucediendo. Aquí digamos que en este aspecto es el valor agregado que tiene la figura de la revisoría fiscal, la capacidad que tenemos de anticiparnos frente a posibles riesgos que puedan dañar a la organización. Y el último principio, chicos, es el principio de la independencia, porque si bien la revisoría fiscal se crea en la ley, a usted lo designa o lo contrata el máximo órgano de dirección de la organización
pero sus funciones están dadas por la ley, están contempladas en el Código de Comercio. Entonces, esto hace que el revisor fiscal no deba ceder frente a presiones administrativas. Y de esta manera, pues podemos sustentar capacidad, objetividad y buen juicio profesional en el desarrollo del ejercicio. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Dudas, inquietudes? Sí, aquí digamos que desde el punto de vista normativo tenemos que trabajar bastante, que sí les recomiendo que con la matriz legal mañana que vamos a tener ya una sesión un poco más práctica, vamos a contar con ejercicios para que usted vaya haciendo la aplicación de todo esto que les he mencionado el día de hoy, ¿correcto? Porque aquí la idea es que trabajemos la parte normativa, teórica, legal, pero que usted también desarrolle de una vez aplicaciones prácticas para el desarrollo del ejercicio, ¿correcto? Una pregunta antes de continuar. ¿Cuántos de ustedes ya dieron lectura a la unidad de aprendizaje? Ok, entonces los invito para que porfa también estemos pendientes revisando la unidad de aprendizaje porque ahí vamos a encontrar muchos de los elementos que hemos trabajado el día de hoy. Listo, súper importante que en lectura a ella. Muy bien, entonces hablemos de la obligación de proveer el cargo de la revisoría fiscal. Entonces, algunas entidades pues tienen la obligación de contar con un revisor fiscal. Digamos que esto está fundamentado en dos partes. Por un lado está lo legal, en donde la norma me establece la obligatoriedad de algunas organizaciones de contar con revisor fiscal. Y por otro lado está lo contractual, en lo cual se establece en los estatutos o por voluntad de algunos integrantes del máximo órgano de dirección que exista la figura del revisor fiscal. Entonces recuerda, hay unos que están expresamente dados en la norma, o sea, en la ley y es obligatorio, y hay otros que lo establecen a través de lo contractual, que es vía estatutos y por voluntad, pues, de los integrantes del máximo órgano de dirección. Entonces, ¿quiénes están obligados de acuerdo a la ley? Entonces, las entidades de carácter comercial, que estamos hablando de las sociedades por acciones, correcto, las sociedades limitadas, las sucursales de compañías extranjeras, las sociedades mercantiles, cuando, pues obviamente, su administración no corresponda a todos los socios. ¿Dónde lo voy a encontrar? Sí, también algunas entidades, ya lo vamos a ver, permítame un momento. Entonces, ¿dónde van a encontrar cuáles son las entidades obligadas de tipo comercial? Usted se va a ir al artículo 203 del Código de Comercio. Allí va a encontrar quiénes están obligados de tipo comercial. Pero también en la Ley 43 del 90, en el artículo 13, se establece lo siguiente. El monto de los activos y
o el valor de los ingresos. Es correcto. Entonces, como lo dice Emperatriz, las sociedades cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o cuyos ingresos brutos del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a los 3.000 salarios mínimos. ¿Y usted de dónde va a determinar esta información? Pues va a tomar los estados financieros del año inmediatamente anterior para determinar si requiere o no requiere del revisor fiscal. ¿Correcto? Cuando estamos frente a entidades de carácter financiero, entonces, las entidades que se encuentran sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera. ¿Cuáles son estas entidades, chicos? ¿Cuáles son las entidades que se encuentran sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera? Los bancos, correcto. Las compañías de seguros, muy bien. Los fondos de inversión, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de leasing y factoring, entidades que estén dedicadas a casas de cambios, fondos mutuos de inversión, sociedades de capitalización, organismos cooperativos, entidades emisoras de valores, entidades que emitan acciones como lo dice Emperatriz, sociedades calificadoras de valores. Entonces, estas entidades tendrán la obligación de contar con un revisor fiscal. Las que desarrollan actividades de salud son obligadas a tener revisor fiscal, como por ejemplo las entidades promotoras de salud EPS, las instituciones prestadoras de salud IPS, también están obligadas a contar con revisor fiscal. Cuando estamos hablando de carácter cooperativo, incluye pues también las organizaciones solidarias, a las cuales se les ha hecho extensivo la revisoría fiscal. Es decir, para las cooperativas, precooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. De carácter gubernamental, ¿quiénes se encuentran obligadas? Están las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Como lo dice Ricardo, también las entidades sin ánimo de lucro, puntualmente fundaciones, están obligadas a contar con revisores fiscales. Adicionalmente, de carácter general, están obligados a contar con revisor fiscal las empresas de servicios públicos domiciliarios, las cajas de compensación familiar, las cámaras de comercio, las corporaciones autónomas regionales, como lo hablamos hace un momento, las asociaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común o entidades sin ánimo de lucro, instituciones no oficiales de educación, asociaciones de autores, clubes deportivos, fondos ganaderos, propiedades horizontales y unidades cerradas de uso industrial, comercial o mixto. Entonces, cuando usted tenga un edificio que explota comercialmente sus locales, o sea, el edificio es residencial, pero explota comercialmente los locales, ahí se convierte en una propiedad horizontal mixta, lo que lo convierte en una entidad que debe tener obligatoriamente un revisor fiscal. Y pues las que la norma exprese claramente que van a estar obligadas. Muy bien, entonces, para hablar de, ya sabemos quiénes son los obligados a contar con revisor fiscal.
Ahora vamos a hablar de qué debo ser o qué calidades debo contar, con qué calidades debo contar para ser elegido revisor fiscal. Entonces usted se debe remitir al Código de Comercio, el artículo 215. Allí lo que se establece es que primero, como lo dice Emperatriz, usted debe ser contador público. Recuerde que la figura de la revisoría fiscal puede ser desarrollada por la persona natural, usted como contador público, o puede desarrollarse por una sociedad de contadores públicos. Para ello, usted deberá estar inscrito en la Junta Central de Contadores, contar con su tarjeta profesional y cuando sea una sociedad de contadores deberá tener registrada la sociedad. En caso contrario, pues usted no va a poder ser elegido como revisor fiscal. Pero adicionalmente, chicos, del artículo 215 del Código de Comercio, en la Ley 43 del 90, en el artículo 13, se dispone que para ser revisor fiscal o desempeñarse como revisor fiscal debe ser contador público. Y obviamente se ratifica que deberá usted estar inscrito frente a la Junta Central y que usted puede desarrollarlo, como se lo decía hace un momento, como persona natural o puede desarrollarlo como persona jurídica. Súper importante que cuando sea elegida una persona jurídica para desarrollar la revisoría fiscal, ¿qué debe pasar? Debe existir un revisor delegado, o sea, deberá contar con una persona natural, un contador público designado para desarrollar la labor de la figura de la revisoría fiscal. En el artículo también 215, chicos, se establece que máximo podrán desarrollar en simultánea 5 revisorías fiscales. Solo 5. Y esto aplica también si usted es una persona natural que está representando a una persona jurídica, es decir, la revisoría fiscal ha sido contratada con una persona jurídica, pero como la responsabilidad recae sobre la persona natural designada para desarrollar el ejercicio, usted solo podrá tener máximo 5 revisorías al cargo. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Muy bien. Hablemos entonces de la designación del revisor fiscal. Entonces, primero vamos a hablar de la elección del revisor fiscal. Entonces, recuerde, será mediante el máximo órgano, junta de socios, asamblea general de accionistas, como lo dice Ricardo. Entonces, ellos son los encargados de, conforme a los estatutos y a la ley, designar al revisor fiscal. Recuerde que el desarrollo de la figura de la revisoría fiscal, allí se elige a un revisor fiscal principal y a un revisor fiscal suplente. ¿Dónde está establecido esto? Esto está establecido en el artículo 204 del Código de Comercio. O sea que siempre el revisor fiscal debe contar con un suplente. ¿Y qué hace el suplente? Lo que hace es suplir las faltas temporales o absolutas, si llegase el caso del permanente, del revisor fiscal. Por ende, no, Emperatriz. El contador de la empresa no puede ser el mismo revisor fiscal. Yo solo puedo ostentar uno de los dos cargos, porque recuerde que vamos a dejar esto claro. Cuando usted es el contador, lo que usted está desarrollando es la preparación de la información financiera. Cuando usted es el revisor, usted está validando la construcción de esta información y que ha cumplido todos los requisitos legales. Por ende, usted tendría una inhabilidad para desarrollarlo. Correcto, tú no puedes ser ni juez ni parte, tú eres uno o lo otro, porque si no perdería veracidad.
Entonces recuerde que el revisor fiscal suplente debe cumplir con todos los requisitos para ocupar el cargo. Significa que al revisor fiscal suplente se le debe hacer el análisis de que no existan inhabilidades, incompatibilidades o que no existan prohibiciones porque entonces no podría, en el caso excepcional, llegar a cubrir la falta temporal o permanente del titular o del principal. ¿Listo? Entonces, usted hace el proceso de elección. Entonces, una vez que usted ha sido elegido, entonces llega el momento de la inscripción del nombramiento, ¿cierto? Inscripción del nombramiento. Entonces, se adquiere la calidad de revisor una vez usted ha sido nombrado para la organización, ¿cierto? Aquí se debe tener claro que usted solamente para los terceros tendrá la calidad de revisor una vez que usted ha hecho el registro frente a la Cámara de Comercio. ¿Usted dónde debe hacer el registro frente a qué cámara? Usted debe ir a la Cámara de Comercio del domicilio social de la empresa. Allá que va a presentar el acta donde el máximo órgano establece que usted ha sido elegido o nombrado como revisor fiscal, donde se dice el periodo o el tiempo. Pero también va a ir acompañado del oficio donde usted acepta el nombramiento, donde usted principal y donde usted suplente acepta el nombramiento. Y va a ir acompañado de las fotocopias de cédula ampliada al 150 de cada uno. ¿Por qué? Porque recuerde que usted va a aparecer en el certificado de cámara, que es el certificado de existencia y representación legal, pero usted también deberá desarrollar el proceso de vinculación suya frente a la DIAN, porque recuerde que en el RUT aparece el nombre del revisor fiscal, tanto principal como suplente. Muy bien, más adelante vamos a ver, Emperatriz, en qué momento debemos llevar o cuándo se debe llevar la firma del contador, del revisor o del representante legal para el tema de presentación de impuestos. No te preocupes, más adelante lo vamos a trabajar. Muy bien, entonces estamos hablando de la inscripción del nombramiento. Existen algunos casos, chicos, en virtud de normas expresas o puntuales, donde para que usted pueda adquirir la calidad de revisor fiscal, se exige que se registre la posesión frente a los organismos de inspección, control y vigilancia. Entonces, solo una vez cuando dicha posesión frente a estos entes específicos haya sido desarrollada, pues se podrá asumir las funciones propias del cargo de la revisoría fiscal. ¿Listo? ¿Cuáles son las formas de vinculación? Usted puede desarrollar, siendo persona natural, un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios. Frente al contrato laboral, pues no se altera el tema de la independencia porque no existe subordinación fijadas en qué, en las funciones. Recuerde que las funciones están dadas en la ley, entonces no existen funciones que su empleador diese, por eso podría contarse con un contrato laboral. Para el caso de las personas jurídicas, va a ser mediante un contrato de prestación de servicios. ¿Cómo es el proceso de la desvinculación del revisor fiscal? Recuerde que usted va a suscribir un contrato. Allí en ese contrato se va a establecer la fecha de terminación. O también se puede terminar con antelación por iniciativa de ambas partes o que alguna de ellas establezca la renuncia. Para que usted pueda renunciar con justa causa,
se van a remitir, por favor, a la Ley 43 del 90, artículos 42 y artículos 44. ¿Quién me quiere, por favor, decir qué dice el artículo 42? Chicos, ¿quién ya desarrolló la consulta? ¿Quién me quiere decir qué dice el artículo 42 y 44 de la Ley 43 del 90? Bueno, entonces aquí Ricardo nos dice, toma el artículo 43, 42, perdón, y dice, el contador público rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral y a la ética, o cuando existan condiciones que interfieran en el libre y correcto ejercicio de su profesión. O sea, usted, basándose en este artículo, puede decir, presento mi renuncia porque aquí se están presentando hechos irregulares que están afectando mi ética, que se ha informado y ustedes no quieren desarrollar ningún ajuste, entonces, pues, por ende, usted está desarrollando un proceso de protección. El artículo 44 podrá interrumpir la prestación de sus servicios a razón de los siguientes motivos: que el usuario del servicio reciba la atención de otros profesionales que excluya la suya, o que el usuario incumpla con las normas legales, que esté afectando todo el tema ético y moral. Muy bien, muy bien. Permítanme que aquí Emperatriz tiene una pregunta. Bueno, Beatriz, la idea es que antes de que finalice el año, recuerden que uno puede desarrollar un proceso de proyección de cómo podría finalizar los ingresos de mi organización. Entonces, la idea, ¿cierto? Es que yo lo haya validado de forma anticipada. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo me encuentro obligada, debo validar varias cosas. Primero, si acarrea esto una reforma en mis estatutos para la incorporación de este nuevo órgano, ¿cierto? Y dos, pues si usted debe presentar sus estados financieros ya con la firma del revisor fiscal, si él debe emitir certificaciones, pues usted ya va a estar violando la ley. O sea que la idea es que usted lo desarrolle de forma anticipada. ¿Y cómo se anticipa? Pues haciendo una proyección de cómo posiblemente puede terminar sus ingresos en el año para que a primero o el primer día hábil del año siguiente, donde usted ya sabe que cumplió alguno de los topes, pueda desarrollar todo el proceso. Bueno, acá también Mónica nos informa del artículo 45, que deberá, no expondrá al usuario de sus servicios a riesgos injustificados. Entonces usted tiene que verificar, pero este puntualmente no es para, el artículo 45 no es para tema de terminación de contrato, sino que ya lo veremos más adelante cuando usted desarrolla la revisoría. Debe anticiparse a los riesgos, usted debe construir una matriz de riesgos para identificar cuáles son los posibles riesgos en el desarrollo de su revisoría, ¿correcto? Muy bien. Entonces, frente a la reelección del revisor fiscal, pues no existen impedimentos para que éste pueda ser reelegido. ¿Por qué? Pues porque él es autónomo en su ejercicio, ¿correcto? Vamos a hablar de las incompatibilidades e inhabilidades.
Entonces, cuando hablamos de incompatibilidad, es aquella circunstancia que surge durante el desarrollo de una actividad y que se va a constituir un impedimento para continuar ejerciendo el cargo en aras de no contrariar las disposiciones legales y éticas. ¿Esto qué significa? Que el profesional debe abstenerse de aceptar otros encargos o generar otros vínculos. Cuando estamos frente a una incompatibilidad, estamos hablando de una condición legal propia de quien va a aspirar a ejercer el cargo que va a impedir su elección y nombramiento. Y si no se acata, significaría que para el profesional podría generarse una sanción de carácter disciplinario, donde encontramos inhabilidades. Ahorita lo hablábamos en el artículo 205 del Código de Comercio, cuando decíamos que no puede ser revisor fiscal en una sociedad comercial quien tenga vínculos con los administradores, funcionarios directivos, auditor o contador de esta sociedad en los siguientes grados. De consanguinidad hasta el cuarto grado, es decir, hijos, padres, hermanos, sobrinos, tíos, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Tampoco puede ser de matrimonio, o sea, esposos no pueden estar vinculados en una misma organización para trabajar tema de revisoría fiscal. ¿Por qué? Porque usted estará en curso en una inhabilidad. Tampoco podrá de afinidad hasta el segundo grado, es decir, suegros, yernos o nueras, cuñados, y primero civil, como por ejemplo son los hijos y padres adoptivos. Les recomiendo que se lean un concepto de las supersociedades, que es el concepto 220-034066 de mayo 7 del 2008, donde se habla acerca de las inhabilidades de afinidad hasta segundo grado. Bueno, tampoco podrá ser revisor fiscal, chicos, quien tenga la calidad de socio o asociado, accionista o propietario de cuotas o partes de interés, quien tenga alguna calidad que lo describa como socio accionista en una empresa que sea subordinada o matriz. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la Ley 222 de 1995, en los artículos 26, 27 y 28. Tampoco podrá ser revisor fiscal quien se desempeñe como empleado de una sociedad, sucursal o matriz. Una vez, chicos, ustedes sean revisores fiscales, no podrán ocupar otros cargos distintos para la sociedad en la que ha sido nombrada. ¿Por qué? Porque mientras que usted desarrolle la labor como revisor para dicha sociedad, tanto en la subordinada o matriz va a tener esa inhabilidad. ¿Listo? Entonces recuerde, inhabilidad asociada a la condición legal. Incompatibilidad asociada a una circunstancia que puede surgir en el desarrollo de la actividad. Recuerde que usted tampoco podrá desarrollar más de 5 revisorías fiscales. La pregunta que hace Beatriz, bastante interesante. Sí, también se debe revisar cuando yo vaya a desempeñar el cargo como contador, debo también revisar lo referente a las incompatibilidades e inhabilidades porque también me cobija. Vamos a dejar estas preguntitas para que ustedes desarrollen en casa. Se las voy a dar en el chat. La idea es que el día de mañana las podamos socializar, ¿correcto?
para que practiquemos inhabilidades e incompatibilidades. Listo, entonces quedan tres preguntitas para que ustedes desarrollen, para que practiquemos inhabilidades e incompatibilidades. Listo, chicos. Y mañana lo socializamos. Chicos, todavía no hemos terminado. Vamos a dejar hasta deberes y derechos. Ustedes para mañana intenten, por favor, desarrollar estas preguntas en aras eh, de que podamos revisar en ejercicio práctico inhabilidades e incompatibilidades. Pero hoy, antes de irnos, vamos a hablar de deberes y derechos, ¿ok? Entonces, cuando usted tenga el desarrollo, esté desarrollando la figura de la revisoría fiscal, sus derechos van a ser, mire, uno, inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, los libros de acta, las correspondencias, los comprobantes de contabilidad, revisar qué es lo que está soportando las cuentas y los demás papeles de la sociedad. Es derecho suyo examinar sin ninguna restricción las operaciones y los resultados, los bienes, los derechos, obligaciones y documentos de la organización. Y para eso usted puede aplicar cualquier tipo de procedimientos y tecnologías que se desarrollen para tal. También es derecho suyo obtener respuesta de los requerimientos de información necesarios para el cumplimiento de sus funciones, apoyarse para sus dictámenes y atestaciones, además de sus evidencias propias en aquellas provenientes de tercero y especialistas en la materia, previa elaboración de la idoneidad de los mismos. Usted puede convocar a los correspondientes órganos del ente económico e incluir en el orden del día la presentación de informes de la revisoría fiscal. Usted tiene el derecho de intervenir en las asambleas o en las juntas directivas o consejos de administración, participando en sus deliberaciones sin derecho a voto, en los casos en los cuales sea citado. También es derecho suyo ser informado de oficio por la administración de cualquier suceso, proyecto o decisión que pueda afectar significativamente el funcionamiento de la entidad. También es derecho suyo tener conocimiento directo de todo reparo u observación formulada de su desempeño. Tiene derecho a que sea informado por escrito por la administración del ente con la debida oportunidad de los vencimientos de presentación de información que deba ser atestada, firmada o dictaminada por usted, en especial lo relacionado con aspectos tributarios. Entonces, por ejemplo, ahorita Ricardo nos hablaba de las entidades sin ánimos de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro desde el año pasado vienen desarrollando su solicitud de permanencia para ser calificadas como régimen tributario especial. Para ello, el revisor fiscal de esas organizaciones debe firmar documentos, certificaciones donde se diga que efectivamente esa entidad está desarrollando actividades meritorias y esta presentación se hace los primeros, está más o menos desde marzo o abril la presentación de esta solicitud. En ese caso, usted tendría que estar informado de este tipo de vencimientos. Claro que usted también debe estar al día frente a la normatividad y debe estar pendiente de estos elementos para su organización, pero usted tiene que ser informado. Usted también tiene derecho a disponer de los recursos económicos y la infraestructura necesaria para el desempeño de sus funciones.
Usted tiene el derecho de instruir a la administración sobre aspectos inherentes al control y vigilancia de los recursos y bienes del ente económico o sobre cualquier otra materia que considere pertinente. Usted también tiene derecho a evaluar la gestión administrativa y las conductas de los administradores, pronunciándose con destino a la asamblea o el máximo órgano de dirección o ante las autoridades competentes según sea el caso, cuando éstas no se ajusten a buenas prácticas empresariales o a las normas legales. Es decir, usted tiene derecho a informar esto, porque usted debe protegerse y cuidarse de posibles procesos disciplinarios. Usted también tiene derecho de llamar la atención a los administradores, junta directiva, presidente, gerentes, subgerentes, cuando estos no cumplan con sus deberes porque usted es veedor de ello. Usted tiene derecho a presentar su renuncia al cargo cuando el ente contratante no cumpla con las obligaciones. Y pues obviamente, en especial aquellas que sean en el contenido económico, es decir, no le están cancelando sus honorarios. Usted tiene derecho también por este concepto a dar por terminado el contrato. Usted tiene derecho a exigir la inscripción de su nombramiento, de su remoción o retiro y actualizar el registro respectivo conforme a las disposiciones legales. Revisor fiscal y usted los debe tener presentes. Ahora bien, hablemos de sus deberes. El deber suyo está, primero, analizar la normatividad aplicable que pueda establecer deberes a cargo en su ejercicio, como por ejemplo, mire, es deber suyo planear, dirigir, ejecutar, supervisar, ajustar, documentar y concluir las acciones de fiscalización que se requiere en el cumplimiento de sus funciones. Es deber suyo también emitir en forma oportuna, clara, completa y bien fundamentada los informes que le correspondan y efectuar acciones de seguimiento sobre esos mismos, porque usted está reportando qué ha pasado y usted debe seguir validando qué ha pasado. Usted siempre se tiene que pronunciar de forma independiente. Usted debe abstenerse de divulgar los hechos que conozca en ejercicio de sus funciones. O sea, aquí estamos hablando de la confidencialidad que usted debe tener con su cliente. Es deber suyo colaborar con las entidades gubernamentales conforme a todas las disposiciones legales, normativas y demás. Usted debe adherirse, debe actuar de acuerdo a las normas propias de la figura de la revisoría fiscal. Usted tiene como deber vigilar que al interior del ente que usted está fiscalizando no se permita, no se tolere, no se fomente el ejercicio ilegal de las profesiones. Es deber suyo avisar por escrito a quien sea competente para solucionar la situación de cualquier evento que impida el ejercicio de su cargo. Es deber suyo hacer entrega del cargo al sucesor e informarle con completitud y amplitud para que éste pueda seguir desarrollando la actividad sin interrupción a las funciones. O sea, usted no puede impedir que el siguiente revisor fiscal desarrolle correctamente sus actividades porque usted debe entregar. O sea, que usted también debe entregar y remitir los informes que haya generado hasta la fecha de retiro. O sea, es obligación suya entregar bien, entregar no solamente a quien va a ser su sucesor, sino también entregar los informes que corresponden. Es deber suyo informar a la Junta Central de Contadores cuando el revisor fiscal saliente no respete el principio de colegaje ni colabore con la entrega de su cargo. Es deber suyo también informar a la Asamblea, Junta General de Socios o máximo órgano de dirección sobre irregularidades, deficiencias y también aciertos pues, de la gestión administrativa. Recuerde, usted está fiscalizando. Es su obligación decir esto. También es, y lo hablábamos hace un rato, o sea, cuál es la participación de nosotros en cada uno de los roles que desarrollamos como contadores públicos. Nosotros debemos, y puntualmente en la figura de la revisoría fiscal, vigilar para que al interior del ente que usted está fiscalizando no se fomente ni tolere o no se permita algún tipo de práctica fraudulenta.
incluidas las actividades de lavado de activos fijos, e informar pues también oportunamente a los órganos o entidades competentes sobre dichas situaciones anómalas que se puedan presentar en la entidad. Y aparte, todos los otros deberes que puedan quedar consagrados en la ley y que sean establecidos también en los estatutos de la organización que usted va a entrar a fiscalizar. Entonces, recuerde que usted tiene unos deberes y unos derechos que debe aplicar en el ejercicio de la revisoría fiscal. Ahora sí, chicos, vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Espero que el día de mañana, al inicio, podamos hacer la socialización de los ejercicios de inhabilidades e incompatibilidades. Les agradezco mucho a todos ustedes la atención, la participación y les deseo una feliz noche.